Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. En la clase anterior vimos la sección número 27 y 28 y las cosas más importantes que dijimos en la 27, por ejemplo, fue que lo más importante es guiarse por el Espíritu. Eso es lo más importante. También hablamos de la bendición y reparto de la Santa Cena, que debemos hacerlo en memoria del cuerpo y la sangre de Jesucristo. También dijimos que la reunión sacramental tiene que ser presidida con una persona que tenga el Espíritu, o mejor dicho, se preside por medio del Espíritu. No queremos un obispo profesional, sino queremos un obispo lleno del Espíritu. El obispo es la persona que usualmente preside una reunión sacramental. En la sección número 28 de la semana pasada, de la clase de la semana pasada, tenemos que ubicarnos en 1830. En 1830 hay muchos acontecimientos que pasaron. ¿Qué pasó, por ejemplo? Que recuerden, en 1830 la restauración de la iglesia en abril. Ahora estamos en septiembre. En la sección número 28, ¿quién apareció? Un señor apareció, un hermano de la iglesia, Hiram Page. Él decía tener unas piedras que por medio de estas piedras recibía revelación para toda la iglesia. Y sale la sección número 28, diciendo que el único que recibe revelación para toda la iglesia es José Smith. ¿Y por qué solo José Smith? A ver. Porque él era el profeta de la iglesia. Dijimos que el profeta es el que recibe revelación para toda la iglesia. Y efectivamente, Hiram Page dice, sí, me equivoqué, lo siento, me equivoqué. Aquí el único que recibe revelación para la iglesia es José Smith. Y da un testimonio en la conferencia que estaba unos días. De hecho, fue en septiembre mismo, del 26 al 28 fue la conferencia, todo fue en septiembre. En la sección 28, esta sección y la sección que vamos a ver hoy día fue en septiembre también, en la 29. Y él dice este testimonio en la conferencia, que por cierto fue la segunda conferencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, del 26 al 28 de septiembre de 1830. La siguiente semana, la próxima semana, el próximo fin de semana tendremos nuestra conferencia número, si no me equivoco, 191, que por cierto es la tercera conferencia virtual, completamente virtual. ¿Ustedes recuerdan cuando el presidente de la iglesia, el presidente Russell M. Nelson, dijo que la siguiente conferencia sería algo inolvidable? Y lo fue. Fue la primera conferencia virtual que tuvimos. Ahora vamos a la tercera conferencia virtual. Entrando a la clase que nos toca hoy, les decía la sección número 29, si vemos en la parte histórica, en el encabezado de la sección número 29, dice que habían 6 élderes o 6 hermanos de la iglesia que estaban debatiendo sobre principios del Evangelio. Pensamos que era porque había una confusión por estas enseñanzas que dijo Hiram Page, y ellos querían saber puntos de doctrina como de la caída de Adán y Eva, el recogimiento de Israel, la resurrección, la expiación de Jesucristo, y se van hacia donde José Smith. Y José Smith les dice, bueno, está bien. Le dicen, ¿qué piensan José Smith? Y José Smith le dice algo increíble. Dice, bueno, preguntemos al Señor. Y eso nos aplica a nuestra vida también. Cuando nosotros no tengamos qué decir o no sepamos qué decir, ¿qué tenemos que decir? Bueno, preguntemos al Señor. Y es como sale la sección número 29. Yo sí quisiera hacer un paréntesis aquí y decir que no es una coincidencia que estés mirando este video. Es una bendición, todo es un milagro. Y esta sección número 29 da muchísima doctrina y habla sobre la expiación de Jesucristo, o sea, el precio que pagó Jesucristo por nuestros pecados, el precio que un santo, hombre santo, sin pecado, sin mancha, tuvo que sacrificarse, tuvo que pagar el precio para que nosotros podamos ser salvados por medio de él. En el versículo número 1 y el 42 habla sobre la expiación. Vamos a leerlo. Escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor, el gran yo soy, cuyo brazo de misericordia ha expiado vuestros pecados. En el versículo número 42, mas he aquí os digo, que yo Dios el Señor le concedí a Adán y a su prosperidad que no muriesen. Esto es increíble porque, mira, le da otro enfoque a la caída de Adán y Eva. Recordemos que en este tiempo todos eran conversos. La iglesia apenas tenía casi 6 meses de la restauración. Entonces todos eran conversos. Conversos quiere decir que le enseñaban que ellos traían ideas de otra iglesia, que antes pertenecían a otra iglesia, y se unen a la iglesia bautizándose. Eso es un converso. Y por cierto, ¿cuántos son conversos? Alce la mano quien es converso. Muy bien.
Yo recuerdo que en la iglesia anterior donde yo estaba me enseñaban que fue lo peor lo de Adán y Eva. Fue lo peor. Fue que pecaron, decía, pero realmente no pecaron porque no conocían el pecado, fue una transgresión. Y decían que si no hubiera sido por ellos estuviéramos viviendo en un paraíso. Pero eso no es cierto. Algunas cosas me enseñaron. Eso no es cierto porque al final cuando los sacan del jardín de Edén, cuando los echan, cuando los botan del jardín, les dicen ir y multiplicar la tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahí pueden tener familia, progenie. Y es como técnicamente, si no hubiera pasado eso, no hubiéramos nacido, técnicamente. Entonces ellos disfrutan de sus hijos y también puedo decir algo más sobre esto. Es una tragedia, así como la expiación. Fue una tragedia lo que pasó con Jesucristo, que fue un hombre santo y tuvo que sacrificarse. Así mismo fue una tragedia que pasó, pero José Smith le da otro enfoque. Le dice, esta tragedia que pasó fue necesaria o está dentro del plan. Entonces esto me hizo pensar de que a veces las tragedias que pasan en nuestra vida, bueno, es una tragedia, pero está dentro de nuestro plan o el plan que Dios tiene para nosotros. Es interesante, ¿no? Es como por ejemplo lo que pasó con José, que fue vendido a Egipto, que terminó de esclavo. Los hermanos, José del hijo de Jacob, José que fue vendido, primero lo querían matar, lo tenían mucho odio a sus hermanos, sus 11 hermanos, y le dejaron abandonado en el desierto, en una cisterna. Qué suerte que no había agua en esa cisterna. Lo dejaron ahí, unos mercaderes lo encontraron, lo vendieron de esclavo para Egipto, él pasó calamidades, estuvo en la cárcel, y finalmente llegó a ser ¿quién? El segundo después del faraón, ¿verdad? Y salvó a su pueblo. Entonces, por medio de una tragedia, salvó a su pueblo, como Jesucristo. Por medio de esta tragedia de la expiación, salvó a su pueblo. Y no solo la tragedia es para esta persona, sino para sus familiares. Porque cuando sus hermanos le fueron a decir a su padre que José había muerto y le llevaron la túnica con sangre de cordero, diciendo que él había muerto, Jacob se murió de pena, porque tenía un cariño muy especial por José, porque era el hijo de Raquel, el amor de su vida, y tenía un cariño muy especial por José, y además porque José era un excelente hijo, y él sufrió bastantísimo de esta tragedia. Entonces no solo sufrimos nosotros, sino también sufren nuestros familiares. Pero las tragedias en nuestra vida son necesarias para el plan. Es lo que pasó. Entonces vamos a leer de nuevo el versículo número 42. Dice, y también para que cuando ellos salieron, Adán y Eva del jardín, Dios les dio un tiempo para arrepentirse. Envió ángeles para llamarles el arrepentimiento, para que ellos también puedan salvarse. El 42 dice, mas he aquí os digo que yo, Dios el Señor, les concedí a Adán y a su posteridad que no muriesen en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. En el 43 también. Y así yo, Dios el Señor, les señalé al hombre los días de su probación, para que por su muerte natural resucitara en inmortalidad y la vida eterna, sí, aun cuantos creyeren. Esto es interesante porque primero para aceptar la salvación o aceptar la expiación que hizo el trabajo o este gran sacrificio que hizo Jesucristo, para recibir la bendición tienes que aceptarlo como Jesucristo, tienes que aceptarlo como Salvador, tienes que aceptar como Salvador, tienes que decir, sí, Él es mi Salvador, tienes que aceptar que el trabajo lo hizo Jesucristo, si no, no hace la expiación el trabajo en ti. Y si es que tú aceptas a Jesucristo, Él te cuida, como dice la Escritura, como la gallina cuida a sus polluelos. Y efectivamente es lo que dice en el versículo número 2, regresamos al 2, de la sección número 29, dice, ¿quién juntará a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración. Ok, muy bien. Ustedes han visto esta gallina, ¿verdad? ¿Sí han visto a la gallina cuando está cuidando a sus polluelos? Y si han visto cuando la mamá gallina se para y camina para algún lado, todos los pollitos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le comienzan a seguir la mamá gallina.
y la mamá gallina va con sus pollitos. Es como cuando una mamá va con sus hijos pequeños y todos los hijos pequeños. Bueno, cuando estaban pequeños mis hijos me seguían, ahora ya casi no me siguen. Pero a la gallina sí le siguen los pollitos. Entonces, y puede ser el ejemplo con Jesucristo. Si nosotros seguimos a Jesucristo, tenemos la protección de Jesucristo y tenemos la salvación por medio de Jesucristo. Tenemos esta protección, ¿no? Dice, yo les juntaré, les juntaré. En el versículo número 3 dice, he aquí, de cierto os digo que en esta ocasión vuestros pecados os son perdonados. Por tanto, recibiréis estas cosas, mas acordaos de no pecar, más no sea que os sobrevengan peligros. Entonces, no es una coincidencia, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados, pero recuerda que no tienes que pecar más. Versículo 4, de cierto os digo que sois escogidos de entre el mundo para declarar mi evangelio con el son de recogimiento, como con voz de trompeta. Entonces el Señor es el que nos escoge, nos saca del mundo para predicar el evangelio. ¿Con qué? Con regocijo y con voz de trompeta. En otras palabras, cuando alguien te diga, oye Germán, ¿tú en qué mundo vives? ¿De qué mundo eres? ¿En qué mundo estás viviendo? Ya, entonces está bien. Si alguien te dice, pero ¿en qué mundo vives? Esto está bien, porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Elder Bradford enseñó que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. De hecho, estaría mal si es que nosotros nos aisláramos y nos escondiéramos del mundo. Tenemos que estar ahí dando el ejemplo y enseñando. Entonces, si alguien te dice, oye, ¿en qué mundo vives? Está correcto, está bien, estás en buen camino. El siguiente versículo es una perlita, es lo que yo llamo una perlita, es súper bonito y uno de los mejores versículos de Doctrina y Convenios. Mira lo que dice, versículo número 5. Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad darlos el reino. Primero, el Padre quiere darnos el reino. ¿Y por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es el que está en medio de nosotros, el que nos va a cuidar, el que nos va a ayudar, el que está pendiente para lograrlo. ¿Para qué? Para tener el reino. Y todo lo que pidas en el nombre de Jesucristo se te dará, dice en el número 6. Y como está escrito, recibiréis cuanto pidéis con fe, si estáis unidos en oración de acuerdo con mis mandamientos. El 7. Y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque esto escuchad mi voz y no endurecen su corazón. Entonces ellos escuchan su voz y no endurecen su corazón. ¿A quién tenemos que hacer? A recoger los escogidos. Eso me recuerda al discurso del presidente Nelson. Mira, estamos hablando bastante del profeta. El presidente Nelson, cuando dijo el ejército de recogimiento, que llamaba a los jóvenes, pero nosotros también podemos estar ahí, los más viejitos, tal vez del ejército de reserva, pero también podemos hacer el recogimiento de la casa de Israel. ¿Y a quién lo hacemos? A los escogidos, porque ellos oyen su voz y le siguen. Simplemente tienes que hablar y ellos escucharán. En el versículo número 8 dice, ¿en dónde va a ser el recogimiento? Dice que es en Sion. Elder Boyka Packer dijo que... No, Bruce R. McConkie. Bruce R. McConkie dijo que el recogimiento es en cada capilla, en cada lugar. Que si son los santos de Guayaquil, en Guayaquil. Que si son los santos de Manta, en Manta. Que si los santos de Manta del barrio Tarqui, va a ser en el barrio Tarqui. Si los santos de Manta del barrio Altamira, va a ser en Altamira. O sea, en cada capilla va a ser el recogimiento. Versículo, ese dice el número 8. El número 9, porque la hora está cerca y próxima está el día cuanto la tierra estará madura, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojos, y yo los abrazaré, dice el Señor de los ejércitos, a fin de que no exista maldad en la tierra, no exista maldad. Y comienza a hablar más de doctrina. En el versículo número 36 y 37 está hablando sobre la preexistencia, sobre en dónde estábamos antes de venir acá a la tierra. Éramos espíritus. Cuando venimos acá a la tierra tenemos un cuerpo. Versículo número 36 dice, y aconteció que Adán, habiendo sido tentado por el diablo, pues he aquí, este existió antes que Adán, porque se rebeló contra mí, diciendo, dame tu honra, la cual es mi poder, y también alejó de mí a la tercera parte
de las huestes del cielo a causa de su albedrío. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Existía el diablo, ¿verdad? Que le tentó, pero antes, en el mundo espiritual, en la preexistencia, no se llamaba diablo, se llamaba ángel de la mañana, hasta tenía un nombre bonito, en el cual lo que dijo él, dame la honra a mí, y se rebeló, y se llevó la tercera parte. Cuando estaba conversando una vez con una amiga que sabe bastante de doctrina, ella estaba confundida, ella decía que la tercera parte son 2 de 3, pero la tercera parte es 1 de 3, o sea, se fue la minoría, no la mayoría se quedó. Pero Elder González enseña de que los que se quedaron, algunos lo hicieron porque los otros se quedaron, porque un amigo se quedó. Ahora que estamos en votación, no sé si es buen ejemplo, pero tal vez si alguien le pregunta, ¿tú por quién votas? Por este candidato, tú por el mismo, y tú, y el otro que quería votar por el otro, dice, no, yo también. O sea, o alguien que estaba usando una corbata roja, el otro roja, y dice, bueno, está de moda la roja, y me pongo, es como que sigue a la mayoría. Elder González decía que algunos se quedaron porque estaba la mayoría. En el versículo número 37 dice, y fueron arrojados abajo, así llegaron a ser el diablo y sus ángeles. Después empieza la creación, una vez que está en el mundo espiritual, el plan era hacer la tierra, la creación, eso está en el versículo número 31. Dice, porque por el poder de mi espíritu las he creado. Sí, todas las cosas, tanto espirituales como temporales. En el 32 dice que primero fueron las cosas espirituales y luego fueron las cosas temporales. Una vez que ya está la tierra hecha, le pusieron a Adán y Eva. Y habla sobre la caída en el versículo número 40. Y aconteció pues que el diablo tentó a Adán y éste comió del fruto prohibido. Transgredió el mandamiento, no pecó, porque no conocían el pecado, por lo que vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo, por haber cedido a la tentación. Entonces, cuando tenemos una tentación, siempre vamos a ceder, ya sea para el lado del diablo o ya sea para el lado de Dios. Versículo 41 dice, por tanto, yo Dios el Señor hice que fuese echado del jardín de Edén, de mi presencia, a causa de su transgresión, y en este murió espiritualmente, que es la primera muerte, la misma que es la misma muerte, que es espiritual, y la cual se pronunciará sobre los inicuos cuando yo diga, apartaos malditos. Okay, entonces estamos hablando de que la muerte, estamos hablando de una muerte física, que es cuando separa la muerte del cuerpo y el espíritu. El cuerpo queda en la tierra, en el cementerio, el espíritu sigue viviendo. Y hay otra muerte espiritual, cuando tú estás alejado de Dios, cuando tú no aceptas la expiación de Jesucristo, estás alejado de Dios, estás sujeto al otro, al maligno, al diablo, dice el versículo número 40. Y esa es una muerte espiritual. Tenemos en la vida terrenal, el versículo 39 nos habla bastante de la vida terrenal. Dice, y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera, estos no podrán ser sus propios agentes, porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conservar lo dulce. Entonces es bueno que tengamos problemas, para que cuando se solucione el problema, digamos, qué bueno que se solucionó el problema. Es importante probar lo amargo para disfrutar de lo dulce. Estamos hablando de la parte terrenal. En el versículo 44 y 45 también nos hablan de la parte temporal. Vamos a leer el 44. Esta sección tiene 50 versículos. Estoy tratando de leer lo más importante y de alguna forma cronológica. El 44 dice, y los que no creyeren a condenación eterna, porque no pueden ser redimidos de su caída espiritual, debido a que no se arrepienten. 5. Pues amad los tinieblas más bien que la luz, y sus hechos son malos, y reciben su salario de aquel a quien quieren obedecer. En otras palabras, el Señor no puede obligarte a salvarte, porque ese es otro plan. El plan de Jesucristo es el libre albedrío de que tú escojas a quién quieres seguir, a quién te quieres ceder, si te vas a un lado o al otro. Una vez que tú mueres, vas al mundo espiritual. El mundo espiritual está en la sección número 138, que cuando ya vamos a habla más de en la sección número 138 sobre el mundo de los espíritus, que ya vamos a estudiar en algún momento, si Dios mediante se puede. Y
también después del mundo espiritual viene la resurrección y el juicio. Y aquí sí tenemos versículos sobre la resurrección. En el versículo número 13. Sí, el 13 dice: porque sonará una trompeta larga y fuerte, así como en el monte de Sinaí, y toda la tierra temblará, y saldrá así los que murieron en mí, para recibir una corona de rectitud, y ser revestidos así como yo, para estar conmigo, a fin de que seamos uno. Entonces, ¿qué pasará? Antes de la resurrección sonará una trompeta. Sonará una trompeta. Y en el templo, ustedes recuerdan, en el templo se hacen cosas eternas, ¿no? Se hacen bautismos por los muertos. Y arriba del templo hay un señor con una trompeta. ¿Quién es? Moroni, muy bien. Entonces, más la escritura está relacionada a la trompeta. Y voy a decir algo, ya asumo la responsabilidad. Hay iglesias, la católica, que llama por medio de las campanas. Me encanta ese sonido de las campanas. Son lindísimos. Entonces, para llamar a la misa, tocan las campanas. Y me parece súper bien. O la hora y tocan la campana. Parece muy bien. Pero más está relacionada a las escrituras con la trompeta. Nosotros en la iglesia deberíamos tener un sonido de trompeta para llamarles a la reunión sacramental. Es una idea nomás. También estamos hablando de la resurrección. Tenemos otro versículo más que está en el 26. Sí, aquí está. En el 26 dice: mas he aquí, de cierto os digo, que antes que pase la tierra, Miguel, mi arcángel, tocará su trompeta, y entonces todos los muertos despertarán, porque se abrirán sus sepulcros y saldrán, sí, todos. Ese momento va a llegar, en algún momento va a llegar, y sonará la trompeta y todos los muertos se levantarán. La resurrección, que es la unión de nuevo del cuerpo con el espíritu, y luego viene el juicio. Y tenemos los versículos siguientes desde el juicio, desde el 27 hasta 27 y 28 vamos a leer. Sobre el juicio dice: y serán reunidos los justos a mi diestra para la vida eterna, y los malvados a mi izquierda. Me avergonzaré reconocerlos ante mi Padre. O sea, se va a avergonzar mirarles que estén en el lado izquierdo. Por tanto, el 28, por tanto, les diré: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Ok, entonces este es bien duro, ¿no? Estamos hablando del juicio. Y tan solo lo que tenemos que hacer es, ni siquiera no dejar de pecar, sino tenemos que estar siguiendo a Jesucristo. Vamos a pecar. Tenemos que seguir a Jesucristo y arrepentirnos. Recordaos de no pecar más, dice en el versículo número 3, ¿verdad? De esta sección. Me gustaría leer un versículo más del juicio. Es en el número 12, que es muy interesante. Dice sobre el juicio, el versículo 2, estamos en la sección número 29, de hecho solo la sección número 29 estamos estudiando en esta clase. Dice: y además de cierto os digo, y ha salido como un firme decreto por la voluntad del Padre, que mis apóstoles, los 12 que estuvieron conmigo durante mi ministerio en Jerusalén, estarán en mi diestra, y el día de mi venida en una columna de fuego, ataviados por vestidos y rectitud, y con coronas sobre sus cabezas, en gloria, porque yo para juzgar a todos, toda la casa de Israel, sí, a todos me hayan amado y guardado mis mandamientos, y a ningún otro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A Jesucristo se le está esperando desde hace más de 2000 años. ¿Y quién decía esto? Los apóstoles. De hecho, los apóstoles, cuando estaban predicando el evangelio, ya estaban esperando a Jesucristo, pero no llega todavía. Esta sección 29 fue en 1830 y casi son 200 años y no llega todavía. Puede ser en cualquier momento que llegue. En el versículo número 13, 14 y 15 tenemos algo más. Dice: entonces mira, los apóstoles estaban esperando que regrese Jesucristo. Es lo que predicaban, ellos esperaban, pero ya ha pasado como 2000 años. Esta sección, número 29, fue en 1830, casi 200 años, todavía no viene, pero va a venir. Y vamos a estar esperando, y nos dan las señales. En el versículo número 14, 15 y tal vez 16, sí, 16, habla sobre las señales que vendrán. Vamos a leer. 14 dice: mas he aquí os digo, que antes que llegue este gran día, o sea, la venida de Jesucristo, de este gran día, el sol se oscurecerá,
y la luna se tornará en sangre, las estrellas se caerán del cielo, y habrá señales, las mayores arriba en el cielo y abajo en la tierra. Al 15 dice, y habrá lloro y lamento entre las huestes de los hombres. 16, y se enviará una fuerte tormenta de granizo para destruir las cosechas de la tierra. Primero, hay dos cosas ciertas en la venida de Jesucristo, en la segunda venida. Primero, que no sabemos cuándo va a ser, lo estamos esperando hace 2000 años y no viene. Esa es una cosa cierta, que no sabemos cuándo. Y la otra cosa cierta es que vendrá, pasará. Si es que vino la primera vez en Navidad, cuando nació, ¿por qué no va a venir la segunda vez? Va a venir. Que nosotros podamos estar listos y preparados, tratando de estar comunicados con el Señor y teniendo este espíritu. Recuerden que es lo más importante, teniendo este espíritu para ser bendecidos y estar debajo de la mamá gallina, ¿verdad? Para tener esta protección del Señor. Yo te doy ese testimonio de que el Señor te cuida, te bendice. Tú a veces dices, ¿pero qué pasó? ¿Qué querían hacer conmigo? Pero yo no me di cuenta. Y te cuidó. Él mismo te cuidó. Que el Señor nos proteja en todas las cosas. Bendiciones para todos. En el nombre de Jesucristo. Amén.